Bien, en el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 12. El ejercicio número 12 se vincula con lo que es el teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una relación, ¿sí?, entre los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a ir a la pizarra, si les puedo dibujar algo, así lo pueden ver. Bien, vamos a dibujar una especie de triángulo rectángulo, acá en la pizarra. Si es un triángulo rectángulo, tiene que tener sí o sí un ángulo recto. Bien, vamos a suponer que tengo un ángulo recto. Este ángulo de acá sería un ángulo recto. Bien, por lo general se lo simboliza con un cuadradito y se le pone un puntito, digamos, adentro, ¿sí? De esa forma vamos a tener lo que es un triángulo rectángulo, porque ese ángulo de ahí es recto, y después los otros ángulos que quedan determinados, bien, este ángulo de acá y este ángulo de acá, son ángulos complementarios. Y si los sumo, bien, si sumo esta amplitud más la amplitud de la que tengo aquí, vamos a marcarlo acá, si sumo esta amplitud con esta amplitud, me va a dar 90 grados, más 90 grados que tengo aquí, me va a quedar que es 180 grados, ¿bien? Los 90 grados de este ángulo, más lo que mide este, la amplitud de este, más la amplitud de este, me va a dar 180 grados. En todo triángulo, la amplitud de los ángulos interiores es 180 grados, ¿bien? Entonces, tengo un triángulo rectángulo. Vamos a denominar al lado este como que es el lado H, ¿bien? Y simboliza o representa, y su nombre es hipotenusa. Luego tenemos otros lados, ¿bien? Y a este lo vamos a llamar, por ejemplo, cateto 1, así es el nombre que recibe. Y el que tenemos aquí va a ser nuestro cateto 2, por ejemplo, ¿bien? Ese es el nombre que va a recibir. Entonces, tenemos que aplicar lo que sería el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras, que establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la relación que va a establecer? Bien, va a decir que el valor de la hipotenusa, ¿sí?, elevado al cuadrado, va a ser igual ¿a quién? A la longitud del cateto 1 elevado al cuadrado, más la longitud del cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Bien? Esa va a ser la relación que se va a establecer, y lo cual vamos a usar siempre que tengamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta relación, vamos a ir resolviendo las actividades que están ahí en la página número 10 del cuadernillo, ¿sí? Vamos a ir resolviendo esas actividades. Por ejemplo, dice, ¿cuánto medirá la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros respectivamente? Entonces, ¿cómo la vamos a resolver a esta? De la siguiente manera. Veamos aquí. Acá ya están resueltos. Tenemos lo siguiente. Ahí está. Bien, tenemos el ejercicio A. En el ejercicio A dice, bueno, recordemos en principio la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Que ya la estuvimos viendo recién. Entonces, vamos a simbolizar, por ejemplo, con X, el valor de la hipotenusa, que es el que no conocemos. Aquí fíjense que le dice hipotenusa es igual a X.
Y vamos a reemplazar los catetos. Los catetos son uno que mide 6 centímetros y otro que mide 8 centímetros. Estos son los valores. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado el 6 centímetros, que va a quedar 36 centímetros cuadrados. Tenemos que elevar tanto el número como la unidad en la que se midió, que nos queda 36 centímetros cuadrados. Y luego elevamos al cuadrado los 8 centímetros. Y entonces nos va a quedar que son 64 centímetros cuadrados. Como los dos números tienen unidades y las unidades son en centímetros cuadrados, los voy a poder juntar, lo cual me queda 100 centímetros cuadrados. ¿Bien? Luego, me está quedando que x al cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. Pero como deseo saber el valor de x sola, ¿bien? Ese cuadrado lo voy a pasar al otro miembro como una raíz cuadrada. De modo que queda que x es igual a la raíz cuadrada de 100 centímetros cuadrados. Y le calculamos la raíz tanto al número como a la unidad. De modo que queda 10 centímetros. ¿Bien? Como respuesta, dice finalmente, es posible concluir que la hipotenusa mide 10 centímetros. ¿Sí? El problema B, ¿sí? El B decía que había que calcular el lado, el cateto, ¿bien? De ese triángulo. Fíjense que acá les va a decir ahora, vamos a ir al cuadernillo. En el cuadernillo tenemos la actividad B. ¿Cuánto medirá la altura de un rectángulo? Ahora me pide la altura de un rectángulo. Fíjense que dice acá, la altura del rectángulo. Si se sabe que su base es de 12 centímetros y su diagonal mide 13 centímetros. ¿Bien? Ahora nos dan un rectángulo, pero que es posible verlo como un triángulo. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a ir ahí a la solución que tenemos nosotros. Bien, tenemos el rectángulo y nos dicen que la base mide 12 centímetros y su diagonal mide 13 centímetros. Si fijamos la vista, nos queda que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y usando la relación pitagórica, vamos a decir ahora que la diagonal va a ser de hipotenusa y la base va a ser de cateto. ¿Bien? Y la altura va a ser otro de los catetos que nos faltan. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, esa relación, vamos a decir que 13 centímetros al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 12 centímetros elevados al cuadrado más x al cuadrado. Ahora la x va a representar a uno de los catetos. ¿Bien? Entonces, tengo que averiguar el valor de x. Así que este 12 que está al cuadrado lo voy a pasar al otro miembro restando. ¿Sí? Acá está, digamos, como invertida la ecuación, pero es exactamente lo mismo, porque me queda que x cuadrado es igual a 13 centímetros cuadrados menos 12 centímetros cuadrados. ¿Bien? Al elevar al cuadrado queda 169 y 144. Hacemos la diferencia y nos queda 25. ¿Bien? X cuadrado es igual a 25. De modo que después, despejando la ecuación, nos queda que esa altura mide 5 centímetros. ¿Bien? En estos casos, en el A y el B, los resultados que obtuvimos son números enteros. ¿Bien? Estas situaciones son las que posiblemente vieron en segundo año. Ahora vamos a ver situaciones donde ya los resultados no van a ser tan así, ¿sí? No nos van a dar números enteros. ¿Por qué razón? Vamos a ver ahora otra situación, ¿bien? Que nos va a decir la siguiente. Por ejemplo, la C nos dice, ¿cuál será la medida de la diagonal de un rectángulo si sus lados miden 7 centímetros y 5 centímetros respectivamente? ¿Bien? Fíjense que ahora me dice la diagonal de un rectángulo, pero que los lados miden 7 y 5 centímetros respectivamente. Entonces, yendo ahí a las soluciones, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un rectángulo donde tengo que un lado mide 5 centímetros
y otro mide 7 centímetros. Y la diagonal no sé cuánto mide. Esa diagonal va a ser de lo que es la hipotenusa de uno de los triángulos que quedan marcados, ¿bien? Y si es un rectángulo, sabemos que este lado, que es vertical, tiene la misma longitud que este otro lado de acá, que es vertical, ¿sí? Los lados opuestos, así se llaman, tienen la misma longitud. Entonces, vamos a plantear la expresión del teorema de Pitágoras. Vamos a decir, bueno, x al cuadrado, que es la diagonal, es igual a ¿quién? A 7 centímetros elevado al cuadrado más 5 centímetros elevado al cuadrado. Al resolver esa ecuación, nos va a quedar que x cuadrado es igual a 74 centímetros cuadrados. Cuando despejamos x, nos va a quedar la raíz cuadrada de 74 centímetros cuadrados. Si uno trata de calcular y hacer la raíz cuadrada de 74, nos da un número que tiene un montón de cifras decimales, ¿bien? Y tampoco es tan exacto. Por esa razón, como no nos da un número entero, ¿bien? Lo vamos a dejar indicado como raíz cuadrada de 74. Lo que sí vamos a poder hacer es el centímetro cuadrado que tengo aquí, calcularle la raíz cuadrada del centímetro cuadrado. Recuerden que la raíz se puede distribuir con respecto al producto, ¿bien? O bien con los números y las unidades, ¿sí? Eso se puede hacer. Yo podría decir, bueno, raíz cuadrada de 74 y raíz cuadrada de centímetros cuadrados, ¿bien? Si yo tengo esto, por ejemplo, voy a poner aquí al costado, raíz cuadrada de centímetro cuadrado, como es una raíz cuadrada, ¿bien? Podría simplificar la raíz con la potencia, porque elevar al cuadrado y luego calcular la raíz es lo mismo que hacer nada, entonces directamente me queda centímetros solo, ¿bien? Por eso es que puedo decir que esa diagonal, en este caso, mide la raíz cuadrada de 74 centímetros. Y va a ser un valor irracional, si vamos al caso, ¿sí? Es un valor que no lo voy a poder expresar como una fracción, ¿bien? Recuerden ustedes que los números racionales, que así los llamábamos, se podían expresar mediante el cociente de dos números enteros. Estos números que van a aparecer ahora, ¿bien? Estos números no van a ser, o no lo vamos a poder expresar como un cociente de números enteros. Por esa razón van a quedar de esta manera. Vamos a ir avanzando un poquito más. A ustedes les va a quedar después para resolver las otras actividades, ¿sí? Por ejemplo, la D, que ahí pide la diagonal de un cuadrado. Si es un cuadrado, ¿sí? Si es un cuadrado, le dice que el cuadrado tiene de lado 1 centímetro. Si es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Entonces ahí tienen que calcular la hipotenusa y considerar que el cateto 1 y el cateto 2 miden 1 centímetro. ¿Bien? Los demás son todos muy similares, las situaciones que aparecen, ¿sí? Si después les va a pedir, por ejemplo, tengan en cuenta, por ejemplo, que el H habla de un barrilete. Les voy a mostrar más o menos cómo es ese barrilete, que tengo acá la solución. Bien. El de la antena le va a quedar, el dibujo es más o menos de esta forma. Bien. El de la antena es de esa manera. Y después, el del barrilete es una figura de esta forma, ¿sí? El H es como si fuera lo que se denomina un romboide, ¿bien? Un romboide, ¿por qué? Porque tiene dos pares de lados congruentes, ¿sí? Todos estos son X y estos son Y, digamos. Yo le di esos valores. Pero es directamente aplicar el teorema de Pitágoras en ambos casos. Y le pide el perímetro de ese triángulo. De ese romboide, perdón. Bueno, continuando, ahí con el cuadernillo, seguimos en la página número 10, ¿bien? Seguimos en la página número 10. Hay un poquito de historia, ¿sí? Les va a pedir que pongan después los resultados que le vayan dando, el A y el B, esos eran números
enteros, ¿bien? O sea, números racionales, si vamos al caso. Pero a partir del C, le van a quedar después resultados que son números que no pueden ser expresados mediante una fracción. Esos números que no pueden ser expresados mediante una fracción se llaman números irracionales, ¿bien? Acá tienen la definición, ¿bien? Si hacemos un poco de historias, estos números irracionales, cuando fueron descubiertos, al principio fueron ocultados, ¿bien? ¿Por qué? Porque ante algo desconocido no podemos decirle a la humanidad, miren, hemos descubierto algo que no conocíamos. En ese momento lo desconocido causaba miedo, temor, como pasa también ahora, ¿no? Eso que no se conoce causa un poco de temor y miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, los ocultaron. Pero después le fueron dando un nombre, ¿bien? Le dieron nombre, por ejemplo, a címeros, ¿bien? Esos eran los irracionales. Asímeros porque no lo tenían como una medida, les decían números sin medida, eran números como irracionales, como los inconmensurables, que así les decían, ¿no? Algo de inconmensurable. Y finalmente después llegaron a la conclusión que le iban a dar el nombre de irracionales. A su vez también pensaban que eran números como fuera de la razón, ¿sí? Por eso también eran irracionales. Pero, ¿qué sucede? Los números estos irracionales fueron muy usados para lo que fue la arquitectura, ¿bien? En la arquitectura y en la pintura fueron muy usados los números irracionales. Así que bueno, les va a quedar después como investigar un poquito, ¿bien? Acá dice, investiga, ¿qué relación expresa el número pi? ¿Bien? ¿Qué otros días del año se consideran día de aproximación de pi? Hay un día del año, ¿sí?, que se lo considera pi, ¿bien? Fíjense que acá les dice, haciendo un poquito de historia, el día 14 de marzo se lo asocia, ¿sí?, al día de pi. Según los anglosajones o el hemisferio norte, dicen, bueno, primero nombran al mes y después nombran al día. O sea, mes 3, día 14, 3-14, sería como el día de pi. Pero hay otros días, ¿sí?, que se los pueden asociar al número de pi. Entonces les pide que busquen a ver si hay otros días para el número pi. Después dice, otra pregunta, ¿en dónde se encuentran monumentos en honor al número pi? Hay gente que es muy fanática del número pi, entonces se han hecho monumentos en honor a este número, digamos, tan especial. La pregunta dice, ¿cuántos decimales aparece pi en tu calculadora? O sea, habría que fijarse. Yo les dije que descargaran la calculadora HyperCalc, ¿sí? Bueno, en esa hay una tecla, ¿sí? Hay una tecla que representa el número pi. Lo van a ver con este simbolito, ¿bien? Entonces, la tecla que tiene ese simbolito, lo apretan y les va a aparecer 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, ¿bien? Y seguramente sigan otras cifras más. En la mía aparecen hasta el 79, ¿bien? En la de ustedes, quizás si tienen una calculadora un poco más grande, van a aparecer más cifras, o quizás pueden aparecer menos cifras, ¿bien? Eso es según el modelo de calculadora, por eso les dicen, ¿cuántas cifras aparecen en su calculadora? Otra pregunta es, ¿cuántos decimales tiene pi? Y ahí ustedes pondrán y dirán una respuesta. Y después dice, ¿cuántos se conocen hasta el momento? ¿Cuántos decimales se conocen del número pi? ¿Bien? Ya en la página 11 hablamos de una definición formal de número irracional, ¿bien? Y acá es donde yo les decía esto de que como no puede ser expresado como un cociente de números enteros, se lo denomina irracional. Y les pide que busquen, ¿sí?, después, cómo sería el número de oro, ¿sí?, o número áureo. Este número de oro o número áureo fue usado para casi todas
las divinas proporciones. Para lo que son los cuadros, para el arte fue sumamente usado el número de oro, ¿bien? Número áureo, sobre todo en la antigüedad. El Partenón está diseñado bajo estas características, el número de oro, ¿bien? Después está un número que se llama número de plata y número de bronce. Igual hay otros números metálicos, ¿bien? Aparecen varios números metálicos. Le llaman metálicos porque le dieron justamente el nombre este, número de oro, número de plata, número de bronce, después está el número de platino, el número de cobre, ¿sí? Hay varios. Entonces, ahora vamos a ir a lo siguiente, a identificar los diferentes conjuntos numéricos. Yo les conté que hasta el momento habíamos trabajado con 3 conjuntos numéricos. Los naturales, que son con los que habíamos empezado a contar, los enteros, ¿bien? Que eran una ampliación de los naturales, porque aparecían los negativos, incluso el 0, y también estaban los racionales. Ahora vamos a tener otro conjunto numérico que son los irracionales, ¿bien? Que no tienen nada que ver con los racionales, por eso son irracionales. Son como un conjunto aparte, un conjunto de números que hicieron como, diríamos, un rancho aparte, ¿bien? Pero, como también son números, ¿bien? Como también son números, es otra clase de números, van a conformar junto con los racionales el conjunto de números reales. Acá les puse para que completaran, ¿sí? Se van a encontrar con este tipo de diagramas, ¿bien? Se van a encontrar con este tipo de diagramas que lo vamos a completar. El más chiquitito, ¿sí? Esta burbuja pequeña va a representar a los números naturales, ¿bien? Vamos a verlo en el otro documento de Word que tengo, ¿bien? Mediante diagramas de Venn, si usamos diagramas de Venn, el conjunto más chiquitito se va a llamar los naturales, ¿bien? Si a los naturales, ¿bien?, le agregamos el 0 y los números negativos, vamos a tener los enteros, ¿bien? Entonces ya tengo una burbuja un poquito más grande. Si a los enteros, ¿bien?, si a los enteros le agrego las fracciones, ya voy a tener los racionales, ¿bien?, que son una burbuja un poquito más grande, es como si fuera una bolsa más grande, que contiene a los naturales, a los enteros y también a las fracciones. Fíjense que aparte aparece otra burbujita más, que esto representa los irracionales, ¿sí? Y después una burbuja un poco más grande abarca a todos, que serían los reales, ¿sí? Los números reales es la unión de los irracionales con los racionales. Esto es viéndolo desde la perspectiva de los diagramas de Venn. Pero si lo vemos desde la perspectiva de los diagramas de Haas, lo vamos a ver de esta manera. Todo número natural es un número entero, ¿bien? Todo número entero es un número racional. Y todo número racional es un número real, ¿bien? Y fíjense como que en una rama aparte están los irracionales, ¿bien? Los diagramas de Haas siempre se van a leer de arriba hacia abajo, se van a leer en esta dirección. Nunca lo vamos a leer de esta forma. ¿Así? No. De esa forma no lo vamos a poder leer nunca, ¿bien? Así que esto, de esta manera, me olvido de leerlo. Sí, lo voy a leer de esta forma, ¿bien? En sentido descendente. Nunca subo, ¿bien? Yo puedo decir que todos los naturales son números reales, pero no puedo decir nunca que los números reales sean naturales, porque tampoco puedo subir, ¿bien? Pero sí digo que los números naturales son enteros, que los enteros son racionales, y a su vez los naturales son racionales, ¿bien? Y que los racionales son reales, ¿bien? Yo puedo ir en sentido descendente, pero no en sentido ascendente, ¿bien? Siempre voy bajando. El diagrama de Haas se resuelve de esa manera, o se lee, mejor dicho, de esa manera. Siempre en sentido descendente.
Entonces, la última actividad que van a tener después para ir para hacer va a ser la siguiente. Tienen la actividad número 13, bien, la actividad número 13, vamos a sacarle los caracteres especiales, ahí está. Bien, el ejercicio número 13 dice lo siguiente: completa con pertenece, esa especie de es pertenece o no pertenece, bien. Entonces vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, el número 3, bien. Fíjense que en la primera columna me dan los números y en la fila me dan los conjuntos numéricos. Naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Entonces, vamos a decir, el número 3, por ejemplo, ¿bien? ¿Es un número natural? Sí, es natural. Entonces pertenece a ese conjunto. Si pertenece a los naturales, también pertenece a los enteros. Y si pertenece a los enteros, también pertenece a los racionales. Pero, ojo el detalle, si pertenece a los racionales, no va a pertenecer de ninguna manera, ¿sí? No va a pertenecer de ninguna manera al conjunto de los irracionales, ¿sí? Si está en un lado, no está del otro. Si está de un lado, no está del otro. Acá sería no pertenece, ¿sí? Tiene que estar como tachado. Voy a ver si lo encuentro entre los símbolos, y si no aparece, ahí sería no pertenece. Este acá tiene que estar tachado, no pertenece. Voy a mirar a ver si lo tengo ya resuelto. Si está, no, acá está, ¿bien? Acá está bien hecho. Acá está el símbolo de no pertenece. Así que ahí pueden ver cómo serían las diferentes opciones, ¿bien? Ahí pueden ver cómo son las diferentes opciones. Así que voy a ir después ahora de vuelta al cuadernillo para que lo puedan ver. Acá sería no pertenece. ¿Bien? Ustedes en el cuadernillo creo que les dice no pertenece. A mí me figuraba no pertenece, pero en realidad es no pertenece. La E tachada es no pertenece. Entonces, ahora el 3, ¿es un número real? Sí, es un número real. Entonces, ahí le vamos a poner que sí pertenece. El 3 no va a pertenecer a los irracionales, pero sí va a pertenecer a los racionales, a los enteros, a los naturales y a los reales. El 0,2, ¿bien? El 0,2 es un número decimal, ¿sí? Es un número decimal. Entonces, obviamente no va a ser en natural, ni tampoco va a ser entero, ¿bien? Pero sí va a ser un número racional, ¿bien? Porque ese número lo podemos escribir como una fracción, ¿bien? Y entonces acá está el detalle. Si es racional, no va a ser irracional, ¿bien? Si es racional, no va a ser irracional. Así que acá, en los irracionales, le vamos a poner que no pertenece. Pero sí va a pertenecer al conjunto de los reales. ¿Bien? Sí va a pertenecer al conjunto de los reales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así van a ir completando después con todos. Hay un detallecito. Fíjense que acá tengo la raíz cuadrada de menos 4. ¿Sí? Raíz cuadrada de menos 4, que es muy distinta a la que tengo acá, que es raíz de 49 negativa, ¿sí? Porque es menos raíz de 49. Acá el signo está fuera, y acá está dentro de la raíz, ¿bien? Entonces, piensen qué sucedería si tengo un índice par y un radicando negativo. Si eso tiene solución en el conjunto de los reales. Es para pensar ¿bien? Ese es para pensar. Los demás los van a poder hacer sin ningún problema. El detalle, fíjense, que tienen menos raíz cuadrada de 49. La raíz 49 creo que es un número exacto, ¿bien? Pero tiene un menos adelante. Entonces, me va a dar 7 menos 7, ¿bien?
natural no va a ser seguro, pero sí va a ser entero, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vamos a tener para trabajar el día de hoy, ¿sí? Van a tener que completar este cuadrito. Este lo van a completar con lo que vimos recién. Acá tienen que averiguar cuál es el número de oro, cuál es el número de plata, cuál es el número de bronce, ¿bien? Tienen que averiguar cuáles son las expresiones que representan a esos números, ¿bien? ¿Cuáles son las expresiones que representan a estos números? Y a su vez responder las preguntitas estas, ¿sí? Son preguntas muy sencillas, muy fáciles. Y resolver lo que es la actividad número 12, que se usa o se resuelve aplicando el teorema de Pitágoras. Eso es lo que van a tener que hacer para esta semana. Ejercicio 12, completar acá después con los resultados que le den el ejercicio 12, ya algunos lo hicimos. Las preguntitas y después averiguar cuál es el número de oro, el número de plata, el número de bronce. Las expresiones, no en sí el número, ¿bien? Las expresiones, hay unas expresiones. Es, por ejemplo, 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Esa es una de las expresiones que van a tener para alguno de estos números. Hay otra que es 1 más la raíz cuadrada de 3 sobre 2, 1 más la raíz cuadrada de 2 sobre 2, aparecen expresiones de esa forma, ¿sí? O 2 más 3, la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aparecen cosas de esa manera, ¿bien? No les va a aparecer el número solito. Sí representan a ese número, que es un número irracional. Completen después el diagrama de Venn. Si quieren, le agregan al costado el diagrama de Haas, como les puse en la solución ahí en el video. Y después la tablita esta. ¿Bien? Y una frase muy linda que a mí me gusta es la siguiente. Ames lo que ames, ámalo sin medida. ¿Bien? Esas frases se las regalo para ustedes. Van a encontrar que en el cuadernillo hay un montón de frases. ¿Bien? Así que bueno. Hasta acá vamos a tener el día de hoy.